Buenas noches, banda, sean bienvenidos una vez más aquí. Aquí básicamente estamos platicando de cosas que tienen que ver con la cultura mexicana, datos no muy conocidos o pues que nos generan un poco de curiosidad de la historia de México o de la cultura de México, cómo se percibe en otros países, el cual es el caso del tema de hoy, que es más o menos, pues sí está lejos, la neta, sí es hasta el otro lado del mundo. En Japón, el cómo se adoptó como una tribu urbana, por así decirlo, la cultura de los cholos, de los mexicoamericanos en el Japón, y vamos a platicar un poquito de cómo se llegó a este punto y por qué se llegó a este punto. Me acompañan hoy mis amigos. David, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, mi amigo Paco. Bienvenidos a todos a este bonito podcast que yo creo que ya tiene nombre, güey. Si ya lo sacamos, yo creo que ya algún título le pusimos. Tú vienes del futuro, ¿verdad? Sí, soy yo del futuro. Y bueno, no estoy solo, nos acompaña también mi querido amigo Lalo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ansioso por escuchar esto de los cholos japoneses. Me sorprende que no haya habido un anime que yo conozca. Exacto. Y es que en realidad no, de hecho yo tampoco conozco ninguno. Así que estoy ansioso de escuchar la historia. Pues miren, vamos a comenzar desde el inicio, de cómo inició tal cual la cultura de los cholos, donde inició, en el sur de Estados Unidos, la frontera con México. Todo comenzó por ahí de 1910, okay, aproximadamente, o sea, ya hace más de un siglo. Sí, yo pensé que eran recientes. Vamos poco a poquito. Cuando sucedió esto de la Segunda Guerra Mundial y... En 1910. Primera Guerra Mundial, perdón, y la Revolución de México. Estos dos factores fueron los principales que hicieron que mucha gente migrara, mucho mexicano migrara a Estados Unidos, que de ahí parte todo. De que en Estados Unidos, como estaban en la guerra, pues mandaron a toda su gente porque pues así son ellos, ¿no? Y vamos a la guerra. No había militares que cuidaran la frontera, güey, porque estaban en guerra. No. Y todos los mexicanos. Así como en el Risk, vamos, liberaron así como de, ¿sabes? Exacto, qué, como que ahora mis tropas para acá, güey. Mala idea. Pero fíjate que se juntó eso de la inmigración ilegal con la legal, porque mucha gente, al no tener mano de obra americana, solicitó la mano de obra mexicana, que en ese entonces también la estaba viendo difícil en México por la revolución. Sí. O sea, se juntó todo para que la gente se fuera a trabajar a México, cosa que pues resulta ahora muy, muy irónica que hablen del mexicano como el invasor, cuando pues el mexicano fue el que fue a ayudarlos a que el país siguiera, ¿no? Porque pues toda la gente de ellos estaba en guerra, porque pues a ellos les gusta mucho la guerra. Sí. Y es algo no nada más de sus gobernantes, es algo de pues que llevan ellos en su ADN, en su cultura, el salir a defender a su país, a veces bien, a veces mal, pero pues lo tienen, lo tienen en su cultura ellos, ¿no? Como un aficionado a la América. Claro, exactamente. Sí, exacto. Es irracional, pero... Sí, es como que hay guerra, vamos, ¿no? Entonces, pues se juntaron todos esos factores para que llegaran los mexicanos a Estados Unidos, concretamente a los estados del sur, Texas, California, Arizona, todos estos estados donde había más mano de obra para el mexicano. ¿Por qué? Porque son estados más grandes, más dedicados a ¿cómo se llama? El campo y pues necesitaban este tipo de mano de obra. Entonces, de ahí estamos hablando de hace más de 100 años que llegaron los primeros mexicanos a Estados Unidos, los cuales se asentaron ahí porque pues los trataron chido, se quedaron, tuvieron sus primeros descendientes ahí. Por ahí de los años 60, 70, ya los hijos y nietos de estos primeros mexicanos ya eran americanos, ya hablaban inglés al 100%, o bueno... Los Dreamers, güey. Exacto. First Class, güey. Los primeros Dreamers. First Class, güey. Y ellos ya eran, pues ya americanos, ajá, pero todavía tenían como que esta necesidad de pues representarse como mexicanos, ¿no? Y fue ahí donde empezó a generarse todo esto de hablar pochón, de hablar así como
Tumbao. De ok. usar palabras mexicanas, como por ejemplo, o sea, ahorita me acuerdo de muchas que usamos, pero por ejemplo, cuando decimos, no, ahí viene ese güey con su jeta. Jeta viene del americano head, de cabeza, y los mexicanos, mira, ahí viene ese güey con su jetota. Y eso se vino para acá como algo totalmente diferente a lo que... Como un anglosajonismo. Exacto, un anglosajonismo. Y así muchas cosas, ¿no? De allá para acá y de acá para allá. Entonces esta gente empezó a generar como una subcultura en la cual se identificaban con muchas cosas de México, pero les gustaba hacerlas a su estilo, el estilo Tex-Mex. Ajá, ok. Empezaron a generar sus estilos de vestir para identificarse entre ellos, y muy importante para hacerse notar como una, no sé si ya en ese entonces pudiera denominarse como tribu urbana, pero sí una subcultura americana en la cual decían, son los mexicanos, a los cuales poco a poco empezaron son los mexicoamericanos, son los cholos. Que el nombre cholos... Ok, eso es lo que quería llegar. Yo tenía así Sí, como yo que... así de que, ok, güey. Mira, Génesis, güey. el nombre cholos se generó porque... Esta es la historia que yo y busqué varias fuentes. Igual si alguien sabe otra, está chido. Está chido, pero ya entonces... Esta es mi versión, mi verdad, ¿no? El nombre de Cholo surgió porque estos chavos primero era en California. Uno de estos chavos se refería a su abuelo como mi cholo. Ahí viene mi cholo. No sé si no podía decir abuelo, no sé si cómo le quería decir, a lo mejor por su nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. No, pues es que hay gente así que le tiene apodos de cariño El a sus Cholo, familiares, ¿no? el Cholo. Como Don Mamá Tato, Coco. Mamá Coco. Porque eso es muy mexicano. Sí, Mamá mega, Coco, ¿no? Qué buen ejemplo mexicoamericano, güey. Mega, güey, mega, sí es cierto, güey. Ese es el mejor ejemplo de... Y de ahí, porque empezaba, ¿no? Eso es bastante cholo ahora que lo mi pienso. mi cholo, y de ahí le empezó, mira, ahí vienen los cholos, que eran primero una pandillita y después empezó a generalizar los cholos. Esa es la versión que yo tengo del nombre. Sí, me imaginé un tipo pandillas de Nueva York, pero con Diego Luna a la cabeza. cholos. Sí. Pero con cholos, ¿no? Tenoch Huerta saldría. Sí. Un chiste noventero y algún bichir. Y David Alcázar tendría que salir. Y un Derbez. Sí, es verdad, los bichir, los Derbez son ahora los nuevos bichir. Sí, güey. Bueno, eso lo vamos a dejar para nuestro próximo podcast de espectáculo. Continúa con la historia, Paco, perdón. Entonces, esta subcultura empezó a adquirir como que tropicalizarse de sus raíces mexicanas con lo americano. Ahí fue donde se generó en los 70s uno de los distintivos más importantes de esta cultura, que es el modificar vehículos, los famosos lowriders. Okay. Que son autos muscle americanos, de aquellos de motores grandes, pesados, modificados, tropicalizados, pintados, diseñados, y sobre todo, lo más importante de los lowrider es que tenían que bailar. Tenían que levantarse de la parte de enfrente y la parte de atrás, haciendo semejanza a que están bailando, ¿sabes? Y esto fue como que algo que ahí fue donde el foco de la gente americana empezó a voltear a los cholos. Tan es así que en los 2000s los cholos eran parte muy importante de las películas de Rápido y Furioso. O sea, vienen esos güeyes con sus carros, ahí llegaban los cholillos, ¿no? Entonces como que ya se identificaban, como que estaban empezando a desarrollar su personalidad en base a todas estas características que iban adquiriendo de todos lados. Y eso es como surgió la cultura chola en América. Ahora nos vamos a Japón. Resulta que esta revista, porque salió una revista llamada Lowrider, en la cual se volvió muy popular en los años 90 y 2000, porque
Era una revista diseñada para ellos, para la gente de California que tenía gusto por los lowriders. Güey, por eso Danny Trejo tuvo tanto éxito en ese Por eso, momento. exacto, por eso Danny mira, Trejo mira. fue- ajá, exacto. Probablemente tiene sentido, güey. Danny Trejo es cholazo, mamón. Sí, Pero sí, ahí te va, ¿qué hizo? Yo- ¿Qué estrategia tuvo esta revista para hacerse nacional en Estados Unidos e internacional? Sangre por sangre es noventera. Sangre por sangre, o sea, ahí fue en los finales de los 80s, en principios de los 90s, cuando salió esta revista, utilizaba fotos de chavas muy bonitas que las tenía en medio de la revista, como ya sabes, como el póster, ¿no? Ok, como Y se esa fue su estrategia para llegar a todo el país, todo Estados Unidos. Y había chavas así, por ejemplo, de las divas de WWE. Y yo empecé a investigar, dije, ay, mira, nada más para saber. Vamos a ver qué chavas. Y chavas de WWE, Carmen Electra, Pamela Anderson, o sea, mujeres muy reconocidas en Estados Unidos empezaron a salir en la revista, lo cual pues la gente hizo que la gente la comprara, hizo que la gente conociera un poco más. Y esto en los 2000s, cuando era muy popular la WWE en todo el mundo, hizo que estas revistas llegaran a Japón justo por las imágenes de las divas de la WWE. Llegaron a Japón, los japoneses empezaron a comprar estas revistas y como, pues, o sea, lo del medio era la foto, ¿no? Y ya, pero todo lo demás hablaba de cultura lowrider, de autos modificados y todo esto. A los japoneses Y suena mega japonés, mamón. les empezó a llamar mucho la atención Suena eso. carros que se levantan y bailan. O mechas. Mamón, quítale lo cholo y suena mega japonés, güey. Ajá, Como si exacto. transforma Sí, sí, la sí. mano. Sí. Exactamente, y justo esa es la clave de cómo llegaron los cholos a... ¿Cómo? A ver. Haz de cuenta que llegó esta revista, pues te digo, los jóvenes japoneses empezaron a comprarla para el póster, ¿no? Pero pues, a final de cuentas, asiáticos curiosos, ¿no? O sea, perdón, es un poco racista que lo diga, pero sí son curiosos, la verdad. Ajá. Empezaron a revisar la revista Y sí es muy racista. Sí es racista, lo sé, pero es cierto. Entonces revisaban las revistas, veían los carros, veían a los tipos que manejaban los carros, cómo se vestían. Porque las chavas de las fotos salían vestidas cholas, ¿sabes? Ok. Eso también era muy importante. Todas las que salieran, sea tenga el nombre que tenga, O sea, salía chola. O sea, Pamela Anderson, por ejemplo, vestida de chola, Exacto. pero sí salió. Sí, Ok. Pamela Anderson. Pamela Güey, Anderson. Pamela Anderson tenía el tatuaje de las espinas alrededor del brazo. Oh. Si eso no es cholo, Dios bendito, no Sí. sé qué sea, güey. sí, de hecho sí. Mega. Ella es muy chola. No sé si es como la chola blanca. Sí. Sí podría Con ser la imagen, con ¿verdad? Brittany Tiene mucho- del grupo. Ándale. Pues la Brittany moderna. Ándale. Ándale, exacto. La güera chola. Sí. Sí. No hay otra manera de describirla. Entonces, pues ya, empezaron a ver esto, les empezó a llamar la atención. La revista se puso lista, dijo, a ver, les está gustando a estos chavos. Vamos a hacerles exposiciones, eventos referentes a la cultura lowrider en Japón. Esto fue a principios de los 2000. Toda esta gente, todos estos chavos, porque entonces eran chavos, se empezaron a enamorar de la cultura. ¿Qué pasó? Que como en los 90s, como aquí habíamos dicho, hubo un boom de la cultura en América, que Ajá. películas, que videos musicales, que todo esto llegó a Japón a los 2000s. Y ellos dijeron, ya ver, o sea, así se visten los americanos, esto hacen los americanos, esto es tendencia en América. O sea, ellos entonces no saben que la cultura chola es como más En aquel mexicano. punto no, todavía no tanto. Ok. Y es que si lo piensas, es como de, gente con ropa más grande y carros Ajá. que se mueven. Ajá. Sí. Ajá, para allá Me va a gusta, girar el me mundo. gusta. Sí, Sí, es que Aprobado. es cómodo, es llamativo, Es llamativo. es son mega pertenecer, llamativos. porque a final de cuentas, o sea, en las fotos se ven las pandillas completas. Y dices, mira, son muchos, son Es que grupos, sí, es una cultura. aceptación social y todo esto. ¿Y qué pasó? Que empezaron a adoptar la forma de vestir. Primero la forma de vestir. Ya después, cuando esta gente empezaba a tener pues, mejores puestos en sus trabajos, empezó a importar carros americanos
para modificarlos allá, empezaron a importar gente que modificara carros para allá, se empezaron a empapar poco más de la cultura por las películas, por todo. Y la gente en general en Japón lo veía como una moda pasajera, ¿no? Les decía, no, pues pues es así como los emos, ¿no? Ay, los emos, va a pasar, que decía la gente, ¿no? El reggaetón es temporal, ¿no? Así decía la gente. Lo mismo pasó con los cholos y la gente en general en Japón decía, pues los chavos están locos, ¿no? Déjenlos, YOLO. Entonces, estos chavos empezaron a empapar. Me pregunto si los cholos se pelearon en la plaza de Insurgentes, en la glorieta de Insurgentes como los emos, ¿no? Imagínate, o sea, en los barrios de California, ¿no? De Tokio, güey, ¿no? Se agarraron a golpes, güey. A pedradas. Cholos contra punquetos, güey. Otakus, ¿no? Se hicieron una punks contra emos, pero ahí en Tokio, güey. Estaría chido, ¿no? Que así como, tú te bañaste hace una semana, tú hace 2, güey. Exacto. Así, ¿no? Pero en japonés, ¿no? Pero en japonés. Sí. Agregue efectos de sonido. Sí, japonés. Y sus caras así, así, ¿no? Así levantando las manos. Sí, lo hiciste como si estuvieran hiciste viendo. la mímica y volteaste a ver a la cámara. Y entonces estos chavos empezaron a crecer, empezaron a formar familias, tuvieron niños que ya estaban en esta cultura, niños cholitos japoneses, güey, cholitos japoneses por ahí del 2008, 2009, 2010, que ya son niños de 10 años hoy, 10 o 11 años. Niños cholitos japoneses. Ya cometieron su primer robo a mano armada. A lo mejor y sí, no sabemos. Pero ahí te va. Pues empezó a llamar mucho la atención este tema principios de la década pasada, 2010, 2011. Se empezó a investigar, se empezó a preguntarle a estas tribus japonesas de cholos, pues por qué eran cholos, ¿no? Y la mayoría, ¿tú qué pensarías que dicen, la neta? Híjole, no, la verdad es muy difícil descifrar el pensamiento de un japonés, pero yo creo que dirían que porque les gusta el estilo o la unión que tienen. A mí se me ocurriría que por eso. Yo lo he dicho, toda la ropa y los autos que se mueven. Exacto. Creo que eso fue lo que les llamó la atención. Es que, por ahí llegó la cultura y eso fue lo que hizo que se impregnara en el japonés. Pero cuando el japonés empezó a indagar más, se dio cuenta de que toda esta gente, una de las cosas que se quedó de su herencia mexicana, el cholo, es la unión familiar. Okay. Que vivo con mi papá, que vivo con mis sobrinos, que todo, que viene mi papá, que mi papá también es cholo. Los japoneses tienen esa cultura, ¿no? Exacto. Tienen muy sembrada la. Para la diferencia es de que aquí es porque no te alcanza para la casa, ¿no? O sea, no tanto porque no lo sé. quieras. Sí también. Bueno, sí, pero no lo sé. Sí eso fue otro chiste racial. Bastante. Sí hay mucha unión familiar. Cancelados episodios. Cancelados. No. Cancelados en Japón. Denos chance. Y en todos lugares donde haya cholos, ya no nos van a escuchar. Cancelados. No se creen La apuesta estaba en 3 capítulos y solo duran 2. Oh, rayos, ¿qué acabo de hacer? Pero no es que estamos hablando esa bien, parte. es que estamos hablando bien de la cultura japonesa y de la cultura mexicoamericana. Ajá. Tienen un núcleo familiar muy enraigado. Y esto fue lo que la mayoría contestó cuando se les preguntaba qué es lo que los hacía querer pertenecer a la cultura chola. Era la cuestión familiar, la cuestión de unión, la cuestión de grupo, de apoyo entre ellos. Porque ya analizándolo más allá de todo esto, estos grupos en Japón no son como se pensaría que en Estados Unidos, que tampoco estamos generalizando, pero sí son, pues como que sí los identifica la gente como los delincuentes, ¿no? Ajá. No estamos generalizando. Su presidente lo dijo. Sí, exacto. Y en Japón, esa era la principal diferencia, que en Japón no se dedicaban a delinquir. Se dedicaban a juntarse, a ver sus carros, a tomarse fotos, a ver quién traía el outfit más americano, más cholo. Y ahí fue donde empezó
ahorita si buscan en YouTube o en donde quieran buscar videos de cholos en Japón, es lo que van a ver. Esa etapa del 2010 al 2016, 2017, donde los japoneses competían, donde esto ya se veía un poco más como cuando los otakus van a sus convenciones. ¿Quién trae el mejor disfraz? ¿Quién sabe más de algo? Sí, acá igual los carros, la ropa, quién se siente más mexicano. Era más como un performance, ¿no? Exacto, más que... exacto. Pero ya es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y o sea, sigue habiendo tribus de cholos japoneses. Sí. O sea, estas tribus empezaron a principios es de reciente, este milenio. como es quieran. reciente. Pero, o sea, todo parte de que Estados Unidos se fue a la guerra mundial en principios del siglo pasado. Necesitó mano de obra mexicana. Y la mano de obra mexicana necesitaba trabajo porque aquí había una revolución. Y todo se juntó para que naciera la cultura de los cholos en Estados Unidos y se fuera a Japón. O sea, si lo analizamos, la cosa que hizo que llegara esto a Japón fue que en una revista de Estados Unidos salían luchadoras que eran famosas en Japón. Sí, o sea, por una estrategia de marketing hay una cultura exacto. urbana. Y mira lo que se convirtió. Y es que un tiempo gracias a la WWE. Gracias a la WWE. No, de alguna manera. Sí, es como muy surrealista el título. Pero te iba a comentar, o sea, en un tiempo, si no me equivoco, estaban de moda los cholos en Estados Unidos, ¿no? Sacaron álbums de estampas, sacaron figuritas. Sí, siguen existiendo, pero eran mucho de los carros, y sí es cierto, con la familia. O sea, había el personaje de los cholos y tampoco que yo me acuerde tiene tanto, unos 10 años, 15 años que salieron esos... Ay, 15, ya tengo 30, maldito sea. Sí, porque dije, como la secundaria, hace 10 años. Los monitos, ¿no? Sí, los monitos de los cholos, los carros. Y pues me imagino, pero todo eso no es mexicano, ¿no? Así es como de la parte sur de Estados Unidos, esas compañías y todo eso, exacto. Cholo. Porque creo que de hecho la peor percepción de lo que es la cultura chola ni siquiera está en el sur de Estados Unidos. Yo considero que está aquí en México. O sea, para nosotros un cholo, como decíamos, es sinónimo de que te va a saltar o de que te va a hacer algo malo. Y ellos yo creo que se refieren más a la cultura chola. No le dicen tanto cholo. Ellos que si no me equivoco, a ver si no estoy blasfemando aquí, pero creo que ellos les dicen o los conocen como los pachucos o son cosas distintas. No, son cosas un poco distintas. Los pachucos son los papás de los cholos. Ok. Ya bueno, esa era una duda genuina, gracias. Y es que yo creo que tu punto también va un poco en que en México se confunde el cholo con el chaca. Pero el chaca también es más nuevo, ¿no? El chaca es el chaca. ¿En todos los estados de México hay chaca? ¿O nada más es también supongo como San Luis? Supongo que... O sea, no hay de que existen, o sea, sí, pero la palabra chaca. O sea, creo que todos los estados... Y tienen diferentes, ¿no? Ajá, sí. O sea, a lo que se podrían referir como... Sí, como el chaca. Que todas son culturas muy diferentes. Pero que a final de cuentas que el chaca es como que la nacional, ¿no? Es la palabra nacional. Es como que si yo digo chaca, a lo mejor me entienden... ¿En otro estado? ¿Quién sabe? No sé, fíjate. La verdad no sé. Pero bueno, si alguien de algún otro lado de la República o hasta de México puede que nos escuchen de fuera, déjenos aquí en los comentarios. Aquí abajito en la caja de comentarios. ¿Cómo se les dicen a los chacas? ¿Cómo conocen ustedes a los chacas? Sí. ¿Cómo le dicen al que le acaba de quitar el celular y la cartera? Por favor, déjenoslo. ¿Cómo comúnmente se le conoce? Sí, bueno, pues si alguien... no hay direcciones, Si alguien no identifica todavía que es un chaca, a nosotros nos estamos refiriendo como a ese malviviente o pandillero o malhechor que con ropa así holgada, tumbado, de mal aspecto, regularmente uno sí lo percibe, que quiere hacerte algo Carlos malo. Vallarta Moreno, claro, presente. Parece, ahorita todo lo que les dije describiendo un chaca parece que me estaba describiendo a mí mismo. Sí, es verdad. Desafortunadamente, si me ven, sí pensarían que soy un chaca. Un chaca, sí. Oye, pero entonces, o sea, realmente está muy interesante, o sea, cómo llegó. Sí, o sea, ¿Cómo llegó a Japón? La otra vez estaba revisando de
un dato que me pareció muy interesante sobre Japón y México. O sea, México y Japón tienen relaciones comerciales desde hace mucho tiempo. Ajá. Y Japón en 1888 fue como que todos los países hacían tratados comerciales con Japón, pero era de que los forzaban a muchas cosas, ¿no? Porque estaban del otro lado, todo el oriente tenía peleas por todos lados, ¿no? Uh-huh. Y México fue el primer país que trató a Japón como un país igualitario y le puso condiciones iguales y todo esto, ¿no? O sea, desde el porfiriato, en el porfiriato, ajá, hablando un poco de historia. Y a partir de ahí como que Japón comenzó a tratar bien a México, o sea, realmente como que le tiene respeto, ¿no? Muchísimo. Ajá, sí, todavía tanto ya así, nos acaban de hacer un anime. Que cuando México hizo su embajada ya, le dio acá de un pinche lugar privilegiado dentro de Tokio, güey. Un lugar privilegiado en la embajada, pues ya es perteneciente, o sea, es territorio mexicano. Ese real estate ya pertenece a México. Sí, podría sacar tu crédito en Infonavit y exigir tu casa en Tokio. Es parte del territorio mexicano. Exacto, o sea que sí, exacto. Sí. ¿No? Pero sí, o sea, está interesante cómo se unen dos países. Sí. Y al final acaban en cultura chola. Es que si te fijas, o sea, esta unión de los dos países, tuvo un tercer país de por medio para que se hiciera. Está, sí, ¿eh? Sí. Pues nunca lo esperarías, Sí, yo desde que supe eso, mira, la verdad una vez fue así cuando lo ves en Facebook y dices, mira, cholos japoneses, qué cagado, ¿no? Pero tú piensas que es como que un mame viral del momento. Pero ya una noticia falsa. Lo empiezas a ver tantas veces que empiezas a indagar y no mames, sí es cierto, si hay cholos japoneses. De convicción y cultura. A mí, o sea, no sé si ahorita que mencioné el tema, pues le empezó a dar curiosidad a la gente. Yo espero que sí, que se hayan quedado hasta ahorita. Pero a mí, o sea, desde que supe, hay cholos en Japón. ¿Por qué hay cholos en Japón? ¿Cuánto tiempo tienen ahí? Y si son cholos o nada más se visten a ratos o qué. O sea, sí, un montón de preguntas. Sí. Y habrá que investigar si hay animes. Seguramente. Hay un anime que sacaron de cholos no, pero se están tardando. Dale tiempo, dale 10 meses. Sí. La próxima temporada de invierno. Es que yo sí veo anime. O sea, a mí me sorprende que siendo una cultura, digo, no sé qué tan grande, pero sí hay animes de deportes. Ajá, es que esto es muy reciente, o sea, tiene 10 años, ¿sabes? Entonces, claro, entonces probablemente por ahí se esté trabajando un anime, un manga, algo, manga. sí. Algo de cholos. Sería interesante. Toda la cultura. A lo mejor hasta sí existe y nada más no lo conocemos. También no ha llegado, simplemente no ha llegado. Si existe, déjenlo en los comentarios. ¿Y cómo ven el tema? Pues más o menos de esos temas estamos hablando, como el primer tema que fue del origen de México, el origen maya de los seres humanos. Exacto. Y ahora, pues hablando un poquito, nos fuimos un poquito, dejamos la historia y la mitología un poco de lado y nos fuimos a un tema, pues, de la cultura mexicana en otros países. Y así vamos a estar tocando diferentes temas. Espero se hayan divertido. Nada más, muchas gracias por escucharnos. Cualquier sugerencia para hacer esto todavía más padre, son bienvenidas. Lo que queremos es seguirlo haciendo y hacerlo bien. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias por escucharnos.